Bien, amigos televidentes, tal y como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros al doctor Abraham, el doctor Amar Ibrahim. Tiene que ayudarme, Sí, doctor, porque, bueno, el doctor es cirujano general experto en pie diabético, pero es el director del Instituto Nacional de Diabetes en endocrinología y nutrición, el INDEN, el Hospital de la Diabetes, como se conoce, y por supuesto agradezco de corazón al doctor que haya sacado un tiempecito para compartirlo con nosotros y llevar muchas informaciones a miles de personas que padecen de diabetes y enfermedades asociadas a lo que tiene que ver con la endocrinología. Doctor, saludo y bienvenido al espacio. buen día, buenos días. Muchísimas gracias por su gentil invitación y podemos llegar a tanta gente que lo ven a usted y lo siguen. Cómo no, gracias. Doctor, ¿qué tan difícil ha sido para ustedes trabajar en este año, casi año y medio de pandemia del coronavirus? Y sobre todo porque desde que se inició la pandemia y cuando se conocieron los casos de infecciones y que llegaron la muerte, la comorbilidad, por el tema de la diabetes, era uno de los principales componentes de los agravamientos y los fallecimientos. ¿Cómo ha tenido que lidiar el instituto con esta pandemia? Bueno, el asunto de la pandemia fue muy difícil desde el primer día hasta el día de hoy. Y para nosotros como Hospital de la Diabetes, según la fase, es la dificultad. La primera fase, que duró promedio 2 a 3 meses, fue la sorpresa en todas las áreas, incluyendo los hospitales de salud. Nadie estaba preparado ni mental, ni físicamente, ni logísticamente, ni de capacidad humana de enfrentar esa pandemia que afecta a casi todo el mundo. Por tanto, la primera fase fue la sorpresa de nosotros, como a muchos, lo repito, y tuvimos de aprender el día a día, porque no podíamos planificar de 3 días. Había que planificar día por día y cada mañana saber qué podemos hacer durante el día. Esa es la primera fase, donde tuvimos que cerrar la consulta externa, porque no se podían juntar 2 personas y nosotros, nuestro hospital recibe casi 800 personas al día. Y para la consulta de diabetes, cerca de 400 a 500 consultas. Por tanto, tuvimos que cerrar la consulta. Pero ¿qué pasa? Los pacientes necesitan sus medicamentos. Entonces, todo el cuerpo médico y paramédico hicimos como ejército parado frente al hospital, recibiendo todo lo que vienen para hacerles sus indicaciones, de una vez enviarlo a la farmacia para que reciban sus medicamentos. Porque los diabéticos no pueden durar ni un día sin Así medicamentos. Y es. nosotros ofrecemos medicamentos de alta categoría a costos muy económicos, que la gente no puede tener el lujo de comprarlo en otro sitio. Esa fue la primera fase. La siguiente fase, cuando reintegramos, comenzamos a abrir la consulta, es disminuir la cantidad y hacer el distanciamiento social. Eso también fue una fase muy difícil, porque, como ustedes saben, mientras más edad, más porcentaje de personas con diabetes. Y la gente que tiene 70, 80 años no pueden venir solos. Entonces Claro. siempre vienen con uno o dos o tres acompañantes. Para poder convencer a los acompañantes que esperen afuera del hospital, también No una sabía. lucha muy difícil. Y quizás tienen la razón, porque tienen que estar con su papá o con su abuelo para escuchar. Entonces esa es otra fase. Y la tercera fase, cuando ya estamos dando todos los servicios, organizar la entrada al hospital, porque nosotros tenemos que darle servicio a todo lo que viene. Entonces, organizar estas personas que entran por turno, que mantengan la distancia, el espacio físico, porque son un volumen muy grande, nosotros ir adaptando el espacio físico para que puedan recibir tanta persona. Y hasta el momento tenemos la dificultad de los acompañantes de los pacientes, que repito, que tienen la razón, porque si quieren Claro. estar con su familiar, saber qué está pasando. Pero desde el punto de vista de nosotros, punto de vista médico, saber cómo nosotros cuidarlo, porque es un hospital y el hospital es el foco de infección. Claro. Entonces, mientras menos personas que se aglomeran, es menos posibilidad de contagio.
Y eso es un resumen de todo lo que ha pasado con ¿Cómo no? nosotros con el COVID. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Tienen unidad de COVID? No, Ok, porque nosotros somos hospital terciario especializado en diabetes y la ok. persona con diabetes tiene la defensa baja por naturaleza. Por tanto, si nosotros habilitamos un área del hospital, podemos contagiar muchas personas y tenemos que suspender el sistema o la consulta o el tratamiento para las personas que no tienen COVID. Entonces el patronato tomó la decisión porque hay muchos hospitales y muchas clínicas que pueden recibir COVID y nosotros nos dedicamos a cuidar a las personas con diabetes. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y bueno, pues el impacto, tienen medido, tienen cuantificado el impacto en cuanto a infección y cuanto a mortalidad de pacientes diabéticos. Ustedes han perdido muchos pacientes. ¿Qué La, saben? la verdad, eh, si hacemos revisión toda la pandemia en el país, creo que somos uno de los mejores países en el manejo del COVID, porque aunque pierda una sola persona, es una vida y vale Claro. mucho. Pero si lo tratamos como estadística y como números, el país tiene muy poca mortalidad, gracias a Dios. Y creo que por el buen manejo de todo el sistema de salud privado y público. Lo que tenemos que llamar mucho la atención sobre lo que nos están viendo y escuchando, porque siempre se ha dicho, se ha relacionado que la diabetes es un factor de riesgo, de que puede aumentar la mortalidad de la persona con COVID. Eso es verdad, pero la diabetes no controlada. Si una persona tiene con diabetes y no lleva en forma correcta el tratamiento, no se lleva de la dieta correcta, los ejercicios, los consejos de los médicos, sí, eso lo llamamos persona o paciente diabético no controlado y ese tiene riesgos más aumentados comparado con otra persona que no es diabética. Pero del otro lado, la persona que tiene diabetes, pero está controlada, está recibiendo y tomando sus medicamentos como se debe, hace su ejercicio, lleva la dieta adecuada, esa persona tiene el mismo riesgo que cualquiera que no es diabético. Y de ahí el nombre, nosotros a las personas que tienen diabetes no lo llamamos un paciente, lo llamamos personas que tienen diabetes, como una característica, como una condición de vida. Porque las personas que tienen diabetes, si están controlados, van a vivir toda su vida normal, Ya. sin complicación. Y si alguna vez pasa complicación, va a ser muy fácil de resolver. Y esa es la importancia de los centros especializados y los medios de comunicación para poder llevar esas informaciones, esos tips de educación a la persona con diabetes para que se cuiden, porque la diabetes no va a ser una enfermedad, sino va a ser una condición de vida. Una condición. O sea que no hay que ser un pánico generalizado de que significa tiene diabetes y tiene una condición de diabetes y te dio coronavirus. Eso implica que automáticamente puede fallecer No, no, si usted está llevando pues todas sus prescripciones como le dicen sus médicos. O sea, no necesariamente es así. Entonces no todo el que tiene diabetes, lo que usted ha dicho, es una persona que es una sentencia de muerte, es el COVID. no, pero todo lo contrario. Lo que tenemos que enseñarle a las personas que tienen diabetes, que cuidan su diabetes, porque si cuidan de su diabetes ya son personas normales sin ningún problema. El otro punto que hay que llamar la atención, que las personas, por ejemplo, se ha publicado varios estudios que el 30 o el 40% de los que han fallecido de COVID tienen o tenían diabetes. Así. Eso es verdad, pero tenemos que analizar esos números. Por ejemplo, nosotros, el instituto con la Universidad Iberoamericana, hace 3 años a 2 años y medio, hicimos un estudio de la prevalencia de diabetes en el país y se demostró que el 13.45% de los dominicanos tienen diabetes. 13.45. Y adicional, el 9.3% tienen prediabetes. Si sumamos las dos cifras, estamos casi entre 24 a 25% de la población dominicana tiene diabetes o lo va a tener. Por tanto, de cada 4 hay uno que tiene esa condición. Eso si tomamos en cuenta, sin tomar en cuenta ninguna edad. Okay. Ahora, mientras más edad, más porcentaje. Pregunto ahora, la persona, por ejemplo, que tiene mayor de 60 años, ¿cuántas personas mayor de 60 años tienen hipertensión arterial? Mucho más que la mitad. Pero claro que sí. ¿Y cuántas personas
que tienen más de 60 años o 50 años tienen diabetes, más del 30%. Esa es la cifra normal. Por tanto, si se mueren 100 personas mayores de 60 años, la mitad van a tener hipertensión. Y si se mueren 100 personas mayores de 60 años, por lo menos de 30 van a tener diabetes. Es una lógica bien. Por Sí. tanto, si se mueren, no necesariamente que se murieron de la hipertensión o la diabetes. Por eso hay mucha publicación, dicen que tiene un porcentaje alto, es verdad. Pero los que no se mueren también tienen casi el mismo porcentaje. Por eso, Igualito. igualito. Por tanto, la diabetes en sí quizás no es un factor que aumenta la mortalidad, al menos que sea diabetes no controlada, porque la diabetes no controlada disminuye la defensa del cuerpo humano y por Claro, tanto cualquier tipo de infección, sea COVID o sea otra, puede ser más dañina y puede llevar a la muerte. claro. Y por el contrario, una diabetes controlada, una persona que esté inclusive cuidándose en salud, al contrario, podría hasta resistir mejor la enfermedad que cualquier otra persona sana porque que aparentemente esté sano y no tenga la condición de diabetes porque se está cuidando, podría resistir el embate del virus, inclusive con mayor éxito que el que quien supuestamente no lo tenga, ¿verdad que sí? No Así tenga es, diabetes. así es. Entonces, y esas estadísticas de hace 3 años, ¿usted cree que eso ha aumentado o prevalece? Porque esto es una enfermedad, Sí, esto es un país, usted sabe que yo tengo muchos años en este ejercicio, voy para 30 años, y cuando yo recorrí el país en algún de reportajes, ya como reportero o algo así por el estilo, las condiciones y las características que veía eran mucha desnutrición, o sea, personas, inclusive niños famélicos y todo eso, y en condiciones de mucha vulnerabilidad, personas también adultas. Eso sigue prevaleciendo un poco, pero ahora cuando voy al interior del país, me pongo a ver mucho la gente y ahora noto que hay mucho más obesidad que eso que veía 20, 25 años atrás. No sé si puede ser una percepción equivocada o ustedes tendrán algunas informaciones en es ese sentido. todo lo contrario, usted está en lo correcto. Hoy en día, antes era la desnutrición, es la persona flaca, desnutrida, hoy la llamamos mala nutrición, porque la obesidad es el factor más importante que dispone a la diabetes. Y por eso hay una regla de oro que dice que todos los obesos son prediabéticos hasta que se puede demostrar lo contrario. Por tanto, la obesidad es el factor más importante que se puede modificar para que las personas que cambian de diabéticos a persona normal o de prediabetes a persona normal, eliminando la obesidad. Y la obesidad es una pandemia. Si, los últimos reportes en los Estados Unidos, casi el 35% de los niños son obesos. Así es. Y eso es una cifra alarmante, porque la obesidad va a terminar con diabetes, con hipertensión, enfermedades cardiovasculares, hasta enfermedades del cerebro, y es un factor que se puede modificar. Y esa obesidad viene directamente con los cambios de estilo de vida, el cambio del trabajo, el tipo de alimentación. Antes, siempre lo hemos dicho, nosotros ya somos Un pasado meridiano. pasado meridiano. Si uno tenía vacaciones o tenía día libre, a jugar fútbol, pelota, Sí, correr con los claro. amigos. Ahora los niños ¿qué juegan cuando tienen su día libre? No, cuestiones, sí, Chateando, chateando. su Xbox, Nintendo y todas esas cosas. Esto poco ejercicio. Entonces, antes se comía comida sana, comida del campo, hoy en día comida chatarra, Sí. llena de grasa y de carbohidratos, y eso está aumentando la obesidad. Entonces eso hay que cambiarlo. Tenemos que cambiar estilo de vida, tenemos que hacer ejercicio, tenemos que mejorar la dieta y con eso podemos bajar el porcentaje de personas que tienen obesidad y por tanto podemos cambiar esa persona de gente que tienen diabetes o prediabetes a personas totalmente normales. ¿Cómo no? Y le decía que si ese estudio que hicieron hace algunos 3 años con la universidad, con la UNIBE, de ese 24-25% entre diabetes ya diagnosticada o prediabetes, ¿usted cree que esas estadísticas se mantienen o quizás ha subido un poco más? Por lógica está aumentando, Okay. porque nosotros, la realidad del país no puede escapar de todo el mundo. Es decir, todo el mundo, la diabetes está aumentando día tras día, año tras año. Y lo más paradójico, que este año la insulina cumple 100 años de descubrimiento.
Es decir, este año, el 2021, porque fue en el 1091 cuando se descubrió la insulina la primera vez. Sí. Y se suponía que aquel tiempo que eso era la solución de la diabetes. Pero vamos a revisarnos 100 años después, con todo el desarrollo, con todos los medicamentos, con toda la tecnología, el número de personas con diabetes y los que se mueren de diabetes y su complicación, mucho más que antes. Esa es la cifra por porcentaje alarmante. Antes quizás no había ningún país tenía más de 1% de su población con diabetes. Hoy el país menos que tiene 5 o 6%. Si una población en cualquier país que el 5% son diabéticos es muy poco. Sí. Porque hay países que llegan hasta el 20 y el 25% Como de República Dominicana. su población que tienen diabetes. Es decir, aunque la medicina, el ejercicio médico está desarrollando en forma muy rápida, pero el estilo de vida y el desarrollo de la vida nos está llevando a una vida poco sana. Y eso hay que modificarlo. Hay que modificarlo, así es. Mire, doctor, a propósito el gobierno pues decidió un poco flexibilizar, volviendo al tema del coronavirus, flexibilizar las medidas con un desescalamiento de el toque de queda y todo eso. Inclusive parece que también ya las restricciones en 1 o 2 semanas a la ingesta de bebidas alcohólicas y todo esto se va pues a flexibilizar. Usted como médico y dirigiendo una institución, ¿qué le parece? ¿Estamos en condición en cuanto a, aunque usted no esté relacionado directamente con la pandemia, de que ya podamos ir un poco flexibilizando todo esto? Me gustaría conocer su opinión en ese sentido. La verdad es una decisión muy difícil, mantener el toque de queda o flexibilizar. Cualquiera de las decisiones es muy difícil, pero todo el mundo tiene que saber que es una decisión personal de cada persona. Todos los dominicanos tienen que cuidarse, no pueden esperar que el gobierno lo ponga toque de queda para que no se enfermen. Si nosotros durante 1 año y medio no aprendimos a cuidarnos, ningún gobierno nos puede cuidar y ningún estado puede cuidarnos. La población, cada familia, cada persona tiene que tomar sus medidas para que no se infecte, porque el gobierno o el estado ha ayudado bastante con nuestras medidas, pero eso no puede durar toda la vida. Pero sí nosotros tenemos que acostumbrarnos a usar la mascarilla mientras que esté la enfermedad, tener el distanciamiento social, lavar la mano, no acercarnos uno al otro hasta que pase esa pandemia. Por tanto, es cuidado personal, más un cuidado de Estado. Y creo que hay que ir flexibilizando porque ya tenemos 1 año y medio y no sabemos hasta cuándo. Y el punto a favor, que ya un porcentaje muy importante de la población dominicana que supera cualquier otro país ya están vacunados. Por lo menos creo que de aquí a 2 semanas casi 5 millones de personas van a tener 2 dosis. Y eso refleja casi el 60% de la población apta para vacunarse. Y es un número récord. Y por eso creo que el gobierno o el Estado ha tomado esa decisión de ir disminuyendo poco a poco. ¿Cómo no? ¿Y usted se va a poner su tercera dosis? La verdad, eso sí y no. Ajá. Sí, nosotros, por Ayúdeme ejemplo, a entender eso, que no fui a clase ese día, sí y no. porque yo sé que no está haciendo daño, pero no hay estudio, porque eso es algo nuevo. No quiero desanimar a nadie y creo que si el Estado ha tomado esa decisión porque tienen datos, quizás nosotros como personas no lo podemos manejar. Pero últimamente ya están saliendo estudios hasta de países muy desarrollados que la combinación de 2 dosis, de 2 tipos de vacuna, de 2 formas de actuar de la vacuna puede ser muy útil. Y esa decisión aquí creo que es correcta. Por eso es el sí y el no. Es decir, no hay sí muy claro, pero tampoco hay no muy claro. Pero por lo menos, según mi concepto, daño no va a hacer. Okay. Y la vacuna que hemos aplicado, la mayoría de nosotros hemos recibido, la Sinovac, ha hecho su trabajo. Porque usted ve el porcentaje, por ejemplo, en el hospital, una comunidad, nosotros somos como 400 personas que trabajamos en el hospital. En las últimas 4 semanas, por lo menos 50 personas han dado positivo. Pero ninguna complicación, nada.
y nosotros lo mandamos a su casa porque ese es el protocolo. Claro. Pero no porque sienten nada. Un día viene, mira, me dolió la cabeza, o anoche sentí un poco de fiebre, le hacemos la prueba positivo, pero nada, y todos están vacunados desde el primer día. Entonces eso no es una simple casualidad, porque al inicio no era así. Al inicio lo que se enfermaba la mayoría eran casos de importancia y llegaban a la gravedad. Hoy en día no. Y creo que la vacuna hizo su trabajo y tenemos que seguir vacunando. ¿Cómo no? Bien, pues agradecemos todas estas explicaciones. Vamos a solicitar el permiso del doctor Aman Ibrahim. Él es un cirujano general, experto en pie diabético. Vamos a hablar más adelante de eso. Y es el director del Instituto Nacional de la Diabetes, Endocrinología y Nutrición. El INDEN es el Hospital de la Diabetes de Los Ríos de esta capital. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Continuamos con esta entrevista con el doctor Aman Ibrahim. Él es el director del Instituto Nacional de la Diabetes. Doctor, los patronatos han tenido unas críticas constantes, inclusive a veces cuestionamientos muy ásperos de que aún reciben, son instituciones que el gobierno aporta para su construcción, le da pues una partida presupuestaria y entonces a veces como que impera más el criterio privado que el criterio pues estatal. Y si una persona se le termina, esas son las críticas que se hacen o denuncias que uno recibe, de si una persona ya su cobertura de seguro, ya sea por SENASA o por cualquier otro, pues se le ha cumplido. Entonces, aunque su proceso no haya sido completado, su proceso médico debe abandonar. ¿Esos son mitos o son realidades? ¿O ha escuchado esas críticas? Por supuesto, hemos escuchado, pero en el caso del patronato contra la diabetes es todo lo contrario. Okay. Para clarificar muchos puntos, el patronato contra la diabetes no recibe ninguna subvención del Estado. Ninguna. Cero. Y consta, no estamos quejando, solamente aclarando, no recibimos nada. Y por tampoco no necesitamos. Es decir, no estamos utilizando eso para pedir. Okay. Por lo menos los últimos 7 o 8 años no hemos recibido nada. Antes era una cuota pequeña, muy pequeña, pero los últimos 7 años... Que no daba ni para sal, como dicen. No, porque tenemos que saber, nosotros 400 empleados del hospital, todos pagados el 100% del hospital. Es decir, nosotros, los médicos o la enfermera o el personal de apoyo no está nombrado por institución del Estado, sino por el patronato. Y cada persona que trabaja necesita su sueldo, Claro, porque para eso que se trabaja. Claro que sí. Y ese dinero de algún sitio tiene que salir. Por supuesto. Es decir, el patronato se mantiene con la cuota que pagan los pacientes, pero no significa que si un paciente no tiene dinero, no se va a atender. Tratamos al máximo mantener el equilibrio, porque de lo contrario se va a quebrar. Sí. Pero para que sepan, nosotros como patronato contra la diabetes no recibimos ninguna subvención económica del Estado, número 1. Número 2, nosotros, todos los niños con diabetes, su consulta vale 0 y sus medicamentos están gratuitos hasta que cumplan 18 años. Todas las personas que necesitan ayuda, ahí tenemos departamento de trabajo social, se van acercando al departamento y se le va exonerando según la necesidad y según podemos. Claro. Ahora, si nosotros compramos un producto a 10 pesos
Si no lo cobramos, en tiempo corto vamos a quebrar. Pero claro, O lo que no podemos cobrarlo a 15 pesos. sí. Nosotros compramos a 10 y quizás lo facilitamos a 10 y medio peso para que ese medio peso podemos mantener el manejo del hospital. Sí. Por tanto, el asunto del patronato, como usted dice, no puede ser generalizado, pero cada institución tiene su norma y su logística. Claro, pero no hay como es una ONG, no hay ningún fines de lucros para Sí, nadie. por supuesto, es decir, al final del año no hay un propósito que haya una ganancia tanto. O sea, es decir, por tanto no puede haber ganancia, porque esa es la ley de las organizaciones sin fines de lucro. Y sobre todo generalmente el que tiene ciertas posiciones económicas, clase media, media alta, no irá al hospital, irá a un médico particular. Generalmente ustedes reciben más pacientes, ¿qué tipo de pacientes? ¿De menos ingresos, ingresos medios o cualquiera vaya? El hospital, cuando se fundó por el doctor Hasure Sí, en el 73, que a propósito sí, lleva su nombre. por Sí. supuesto, era para ayudar a las personas con diabetes de bajo recurso. Y esa sigue la mística hasta el día de hoy y va a seguir toda la vida. Okay. Pero por la calidad del servicio, por la calidad de las instalaciones del hospital, hay mucha gente de mucho poder económico asisten allá, Ay, porque qué saben bien. que su tratamiento va a ser correcto, su seguimiento va a ser correcto, si se necesita en cualquier intervención de diagnóstico, de cirugía, de lo cualquiera, van a saber que es el mejor sitio. Claro. Por tanto, últimamente, en los últimos años, hay un porcentaje muy importante de personas que tienen poder económico y pueden ir a cualquier clínica, pero prefieren ir al hospital de la diabetes porque tienen la seguridad que su salud va a estar cuidada. ¿Cómo no? Y últimamente también es un asunto muy importante, un porcentaje muy importante de la población tiene seguro médico. Sí. Y nosotros trabajamos con todos los seguros médicos y casi la diferencia es cero, casi. Es decir, si yo tengo una patología y voy a una clínica, quizás el seguro me cubre 30,000 pesos, pero yo tengo que pagar 15 de diferencia. En el hospital de la diabetes no pasa eso. Okay. Se cobra solamente lo que el seguro diga. No hay copago. No, lo que diga el seguro. Si a usted le dicen, cóbrale 5 pesos de diferencia, esos son los 5 pesos. O sea, ustedes pesos. cogen hasta el SENASA subsidiado. Sí, el subsidiado, estamos en fase de negocio con ellos. Claro. Por la instalación, porque sabemos que toda la población va a entrar. Sí. Y si va a entrar toda la población, no tenemos espacio físico. Eso sí, la consulta de diabetes, ¿usted sabe cuánto cobramos la consulta de diabetes? ¿Cuánto? 175 pesos. Eso es lo que paga persona que no tiene seguro. Yo espero que el doctor que me esté viendo ahí, que me chequeó en estos días y me cobró 7,500 pesos por una consulta. Es que es un trabajo profesional, tiene su derecho, eso claro. No lo critico, pero nosotros pero lógico, yo voy con todo el amor porque los resultados son para mí grandiosos. Pero nosotros como ONG, que está hecha para la gente humilde, no podemos dar ese lujo de cobrar. Entonces, como es de diabetes, la consulta de diabetes son 175 pesos. Ah, caramba. Si no tienen seguro. Ah, por tanto, si la diferencia de cualquier seguro de una consulta es 100 pesos, 175 no es ese monto que alarma. Y hay personas que no lo tienen y le ayudamos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hablemos, doctor, del pie diabético para que la gente entienda y nos dé una explicación a los amigos televidentes. Tanto aquí como este programa se pasa simultáneamente en el mismo horario para todo Estados Unidos y los países del Caribe. El pie diabético, primero, ¿qué es el pie diabético? El pie diabético, si lo vamos a definir para que la gente entienda, Okay. Un conjunto de cambios ya fisiológicos, patológicos o infección en los pies de las personas que tienen diabetes. Okay. Y para entenderlo, tenemos que explicar algunos puntos. Las personas que tienen diabetes, especialmente la diabetes no controlada, comienzan a tener daño en los nervios. No vamos a entrar con mucho detalle, eso lo llamamos neuropatía, significa algunos daños en los nervios. Y esos daños de los nervios son dos formas. Una forma no tan común es los dolores. Comienzan a sentir que molestian los pies, hormigueo, acalambrado. Eso es malo, pero para nosotros los médicos es bueno, porque con esa razón el paciente va a donde el médico y pide ayuda.
pero la gran mayoría que le pasa a neuropatía pierden la sensibilidad de los pies, sin darse cuenta. Entonces, al perder la sensibilidad, puede entrar una aguja en el pie y no se dan cuenta. Pueden usar un zapato muy cerrado, muy apretado, se lastima, no se dan cuenta. Pueden lavarse los pies con agua hirviendo y piensan que es una agua tibia. Wow. Eso la llamamos la neuropatía negativa, donde pierden la sensibilidad. Y esa es la gravedad, porque pueden tener cualquier tipo de lesión y se dan cuenta muy tarde. Por eso siempre le enseñamos a los pacientes, le damos consejos en cada consulta, cómo tienen que cuidar sus pies para no llegar a ese extremo. Esa es lo que se llama neuropatía. La otra parte, la sangre que va a la pierna, la irrigación sanguínea, comienzan a disminuir. Con el tiempo, especialmente, repito, si la diabetes no está controlada y comienza a faltarle sangre a los pies. El tercero es la infección. Las personas que tienen diabetes no controlada tienen tendencia a tener más infección que otras personas. Entonces, sumamos esos tres factores con el uso incorrecto de los calzados, eso es lo que puede producir pie diabético. Y la mayoría de los pies diabéticos comienzan con una simple úlcera pequeñita, pero no se dan cuenta, no la tratan como se debe, y esa úlcera puede ser el foco para que haya infección muy grave y algunas veces puede terminar con una amputación. Por tanto, la mayoría de los pies diabéticos se pueden prevenir. En la mayoría de las amputaciones se pueden prevenir. ¿Cómo? Chequeando a los pacientes, educando a los pacientes a cuidar sus pies y a acudir a su médico cada vez que ven algo raro en los pies. Sí, pero he visto inclusive personas también que han perdido los dedos. Eso es poco común en la persona con diabetes, perder los dedos de las manos. Eso puede ser otra patología que acompaña a la diabetes, Okay. o puede producir problemas sanguíneos. Ok. Doctor, pero hemos visto, o sea, vemos en pacientes diabéticos también el tema de la visión. Afecta mucho, impacta mucho en la visión. ¿Qué sucede ahí? Okay. La diabetes no deja un órgano que no lo afecta, comenzando desde el cerebro hacia los ojos, el corazón, los riñones, los pies, no deja un órgano que no lo afecta. Entonces, en la vista, la circulación pequeña en la retina, donde viene la imagen que estamos viendo, se comienzan a taparse y a dañar. Y eso es lo que produce, lo llamamos retinopatía diabética. Si no se descubre a tiempo, si no se cuida, puede terminar con la ceguera. Y eso, por eso, la persona con diabetes tiene que hacer chequeo de vista por lo menos una vez al año, como rutina. Una vez al año, y si no hay nada, es hasta el año próximo. Pero si hay algo, tiene que revisarlo con más frecuencia. ¿Cómo no? Sí. ¿Cómo no? Sigue siendo lo más efectivo para la gente controlar un poco la diabetes. Está el tema del pinchazo que se dan o algo así por el estilo, o hay un medicamento que pueda sustituir eso. Es que usted se refiere a la insulina. A la insulina, sí, La claro. insulina es un producto que el cuerpo lo tiene, una hormona que nosotros, todo el mundo la produce. Ya, Por claro. tanto, eso no es una droga. Aquí. Gracias a su descubrimiento hace exactamente 100 años, Ajá. la persona con diabetes puede vivir toda su vida sin problema. Por tanto, cuando el médico indica la insulina, no significa que la diabetes es muy grave, como algunos mitos, o ya es la fase final, o nunca vuelve a ser persona normal. Es todo lo contrario. Si el médico la indica y está indicada en su correcto momento y en su correcta forma, esa es la bendición más grande para una persona que tiene diabetes. Porque su cuerpo significa que no está produciendo la cantidad necesaria o la calidad necesaria para mantenerse su nivel de azúcar en la sangre en forma correcta. Entonces, si su cuerpo no produce esa hormona, vamos a ayudarlo, dando esa hormona en forma de inyección. ¿Cómo no? O sea que a veces hay una alarma. Bueno, ya llegó a esa etapa y se Es cree un error grave, es un mito y tenemos que cambiarlo en la población. que, Es decir, la persona con diabetes tiene que sentirse bien cuando le dan insulina, significa que va a tener mejor control si está bien indicada. ¿cómo no? Y mito o realidad, la disfunción eréctil en el caso del hombre con diabetes, porque bueno, he escuchado mucho de eso. Eso no es mito.
Es una realidad. Es una realidad. Porque como afecta la irrigación sanguínea, los vasos sanguíneos comienzan a ponerse más pequeños y no llega flujo sanguíneo, por tanto va a tener una disfunción eréctil. Pero eso en la persona que tiene diabetes no controlada. Si la persona tan pronto que se descubra su diabetes y le digan que usted tiene diabetes, tiene que cuidarse, llevan su tratamiento correcto, eso nunca va a pasar y quizás pasa como por la edad. Claro. Porque lógico, mientras más edad, menos irrigación sanguínea y eso es natural en el ser humano, pero no por la diabetes. ¿Cómo no? Ahora, diabetes no controlada sí, eso no es un mito, es una realidad, puede hacer disfunción eréctil. O sea, la diabetes no controlada puede atacar todo, no importa lo que sea. No deja un órgano que no lo ataca. ¿Cómo no? Doctor, y si tenemos alguna recomendación, exhortación con el tema tanto del COVID como de la diabetes, por favor, esa cámara ahí, porque una autoridad como usted, siendo director del Instituto de la Diabetes, y muchas personas necesitan orientación. Tengo una tía que, bueno, pues ya la tía Cela debe estar viendo el programa con 80 años y ella lo que me dice es, tengo mi azúcar controlada, así es que ella le dice, ¿por qué se relaciona la diabetes con el azúcar? Es que la diabetes, su definición es el aumento del nivel de azúcar en la sangre. Okay. Es decir, por eso, en vez de llamarla diabetes, yo tengo el azúcar alta. Okay. Entonces, esos son sinónimos. Entonces, ella lo que me dice es que no siente los pies al caminar, o sea, es parte de lo que usted Eso es parte de la neuropatía. Okay. Ahora, no todo lo que no sienten los pies al caminar que sea necesariamente por la diabetes. Sí. Lo que hay que chequearla a ver si tiene neuropatía y si esa neuropatía es resultado de la diabetes. Claro. Pero si ella dice, y hay que creerla, que su diabetes está controlada. Por lo que le dice su médico. Por supuesto, significa que puede buscar otra causa. ¿Cómo no? Sí. Pues un mensaje tanto para el tema del COVID como para el tema de la diabetes a todos los amigos que nos están viendo en el país y en cualquier Estados Unidos y los países caribeños donde se transmite este programa. Sí, cómo no. Primero, para la diabetes, las personas que tienen diabetes tienen que entender que la diabetes tenemos que cambiarla a una condición de vida en vez de una enfermedad. Porque si usted tiene su diabetes controlada, si usted recibe su medicamento o utiliza los medicamentos exactamente como lo indica su médico, visita a su médico en forma periódica, por lo menos una vez cada 3 meses, porque la persona con diabetes tienen que acudir a donde su médico una vez cada 3 meses, significa 4 veces por año, hacer ejercicio, hacer una dieta saludable, bajar el consumo de carbohidratos, bajar el consumo de grasa. Eso usted va a tener una condición de vida, usted va a estar acompañado con la diabetes, pero esa diabetes nunca le va a producir problema. Y si hay un problema, va a ser muy fácil de controlar. Entonces, eso depende de usted y de su conducta con ese amigo que usted va a vivir toda la vida. Sobre el COVID, toda la persona tiene riesgo de tener COVID, especialmente los que tienen diabetes no controlada. Y la única forma de nosotros enfrentar al COVID es la vacuna. Insistimos, la vacuna, toda la persona tiene que vacunarse. No hay ningún miedo a la vacuna contra el COVID. Todos esos mitos que a veces usted escuchan son mitos. Hay que vacunarse porque esa es la única salvación. Lavarse las manos, usar la mascarilla, le pedimos excusa. Nosotros estamos en el estudio, no estamos utilizando mascarilla, pero tenemos mucha distancia uno del otro para darle el mensaje para que ustedes nos puedan escuchar en forma correcta. Pero lo correcto es mantener la mascarilla cuando uno está en sitio público y está trabajando. ¿Cómo no? Ese era el mensaje final, pero me surgió otra pregunta. Bueno, que yo tengo la gente que es débil con sus tragos de cosas. Tengo diabetes, pero no puedo tomar, la cerveza me hace daño, pero el ron sí, qué sé yo, el ron común que se vende en los colmados. Mitos o realidades que la cerveza sí hace daño, pero el ron no le hace daño a los diabéticos. El alcohol. Tenemos que saber, usted me preguntó hace un momento sobre la insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas y el alcohol hace daño al páncreas. Entonces esa persona ya tiene, los que tienen diabetes tiene algún daño en el páncreas. Entonces si le agrega otro factor que le va a hacer daño al páncreas,
Eso es muy dañino. Por tanto, el alcohol es dañino a todo el mundo y más a los que tienen diabetes. Ahora, cada tipo de alcohol, de cada tipo de bebida alcohólica tiene una concentración diferente de alcohol. La cerveza, el promedio 6%, 5%, depende de la marca. Pero el romo tiene entre 30 y tanto hasta 40% de alcohol. Por tanto, un trago de alcohol, de rom, no es lo mismo un trago de Que un cerveza. vasito de cerveza. Los dos hacen daño. Los dos hacen daño, especialmente a la persona con diabetes. Ahora, en vez de usted tomar todos los días, déjalo para una oportunidad, para una fiesta, para algo familiar, quizás una vez cada 15 días, una vez cada mes, un trago, una cantidad moderada, usted lo puede utilizar. Pero si usted lo va a utilizar todos los días o toda la semana, por supuesto le va a hacer daño. Claro, y entre un trago de ron y uno de cerveza, para el diabético, la cerveza es menos dañina, ¿verdad que sí? Porque tiene menos alcohol. Ahora, si usted va a tomar 2 jumbo Ah, grandes no, y un no. trago, eso Pero claro, sí. el exceso, hasta el agua en exceso le hace daño al cuerpo. Así es. Muchísimas gracias, doctor. Qué buena edificación. Muy detallista y en un lenguaje que la gente lo ha entendido. Así que le agradezco su participación. Gracias a usted. Gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.